Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Nos sentimos contentos de ver la victoria que Dios ha dado a su iglesia a través de testimonio, cómo Dios ha estado bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Y eso es lo que estamos pidiendo. Cada día viernes, por medio de la oración, estamos intercediendo al Señor a favor de su iglesia con el deseo de que Dios bendiga cada uno de las vidas de los hermanos de Templo La Hermosa y aún de los que a través de este medio nos escuchan y oyen la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Este día queremos motivarte para que te unas con nosotros y tomes un momento para compartir esta reflexión a otros, poder que otros también puedan escuchar el mensaje de Dios en este día. Antes de iniciar, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, pidiendo que la bendición del Señor sea a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, hablando y motivando nuestro corazón. Padre precioso, gracias te damos por el momento precioso que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Hemos visto tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias, Dios precioso, por esos momentos hermosos que nos concedes, por esos manifestación de tu gracia que la haces presente a nuestras vidas. En este momento pedimos que tu misericordia se haga presente a través del mensaje de la palabra de Dios, que hables a nuestros corazones, que motives nuestro ser, que instes la vida de cada uno, Señor, que en esta tarde se une a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Concédenos ver tu gloria y la manifestación de tu gracia. Gracias, Cristo. Amén y amén. Esta tarde queremos hablar contigo a través de la carta del apóstol de Santiago. Vamos a estarnos refiriendo a ella y vamos a tomar solamente unos versos del capítulo 1, verso 2 al verso 4. Vamos a estar hablando sobre los propósitos que tiene la prueba cuando viene de parte de Dios, los propósitos de la prueba que el Señor nos trae a nuestras vidas. Sé que en esta semana o en este tiempo de pandemia o en estos tiempos de dificultad, muchos de nosotros hemos sido probados no solamente en el área física, sino incluso en el área espiritual. Pero sé que el Señor tiene propósitos maravillosos cuando nos hacen entrar, introducirnos a una prueba. Y espero que en esta tarde podamos asimilar, conocer y comprender esos por lo menos tres propósitos que Santiago nos dice con respecto a las pruebas que Dios trae a la vida de cada creyente. Verso 2 al 4 voy a estar dándole lectura y dice la escritura de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La carta a los Santiago, la carta del apóstol Santiago, nos hace hincapié mucho con respecto a la vida práctica. Cómo debemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, con una vida transformada, una vida renovada, que hemos experimentado el amor de Dios, ¿cuál es la forma de evidenciar esta nueva vida en Cristo? Toda la carta a Santiago nos habla con respecto a cómo debe de ser nuestra vida práctica, nuestro diario vivir de los que han conocido al Señor. Y lo voy a solamente hacer mención de algunas partes que ellos nos dicen con respecto a cómo debe de ser nuestra vida en la práctica. Santiago nos habla con respecto, si eres pobre, dice Santiago, no te desesperes, ten paciencia. Todas las cosas que Dios trae para nuestra vida tienen un fin. Santiago dice, si tú tienes alguna falta, alguna necesidad, mándala, ponla delante de Dios. Pero Santiago también nos dice o nos habla con respecto a no rendirnos cuando nos vemos pasando por diversas pruebas. Y estos versos nos hacen referencia. No te rindas, hermano, sé constante.
Sé perseverante cuando te encuentres en diversas pruebas. Santiago también nos dice que tengamos cuidado de no airarnos rápidamente, de no enojarnos rápidamente, que tengamos control sobre nuestras emociones. También nos dice con respecto a cómo debe de participar el rico con el pobre, cómo debe de ser la actitud, cuál debe de ser la forma de dentro del cuerpo de Cristo, cómo debe de conducirse una persona que tiene una posición de autoridad o una posición relevante en el cuerpo de Cristo con una persona que viene pobre. Santiago también nos dice con respecto a la ayuda que debemos de brindarle a los demás, con respecto a sujetar y controlar nuestra lengua y nuestros deseos. Santiago nos motiva a que tengamos cuidado y ese control que debe de haber en la vida del creyente una vez que ha sido o que ha llevado a conocer al Señor Jesús, y que el fruto del Espíritu de Dios se muestra a través de esto. No solamente nos llama a eso, sino también nos llama a confiar en la sabiduría de Dios, en saber que Dios es sabio y que todas las cosas que Dios hace y en su sabiduría los hace bien. También nos llama a resistir al diablo y huirá de nosotros, que tengamos resistencia, que tengamos la oportunidad de podernos plantar firme en la confianza en el Señor, y el diablo huirá de nosotros. También nos llama con respecto a no presumir, sino al contrario, tener una vida de humildad, una vida de sencillez, una vida que glorifique a Dios. Nos mueve también y nos lleva a que si alguna persona posee o tiene riquezas, tiene algo que Dios le ha dado con respecto a la buena economía, que ayude a los pobres, que pueda favorecer a otros, a los que tienen necesidad. Nos insta a ser pacientes y amables y a orar unos por otros, a tener el momento de intercesión, de la ayuda mutua a través de la oración. Incluso nos motiva a que en todo momento estemos orando. Incluso si alguno hubiere pecado, dice que pudiera a través de la oración, a través de la ayuda mutua, puede cubrir multitud de pecados. Esta carta de Santiago nos da todo este panorama con respecto a una vida práctica, una vida que se debe demostrar, una vida que se debe de reflejar. Pero en estos dos versos que estamos leyendo del capítulo 1, versos 2 al 4, quiero solamente llevarte a conocer lo que Santiago nos dice con respecto a la prueba, con respecto a si tú estás pasando algún momento difícil, si estás siendo pasado por la prueba de Dios, tengas conciencia que la prueba del Señor, cuando tú la resistes, cuando tú eres perseverante, cuando tú te plantas en la confianza en el Señor, esta prueba va a producir propósito en nuestras vidas. Todo lo que Dios trae a nuestro ser tiene un propósito precioso, tiene un propósito para el desarrollo del carácter del creyente. El Señor no trae nada sin que venga a traer bendición a nuestro ser, y eso debe de motivar nuestra vida. Quiero introducirme al respecto con esta porción de las Escrituras. Dice: ten como gozo, como sumo gozo cuando tú estés pasando una prueba de fe. Este pasaje nos llama a que tengamos la conciencia en la esperanza, en la confianza en el Señor, que cuando estemos pasando la prueba de nuestra fe, el gozo de Dios no falte, la confianza en el Señor no decaiga, sino al contrario, podamos estar confiando en que Dios tiene todas las cosas en su control. Y dice: porque la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Cuando nosotros estamos experimentando un momento de crisis, un momento de prueba, un momento de dificultad, no debemos de desesperarnos. La prueba, cuando somos constantes, cuando entendemos los propósitos de Dios, tienen que llevarnos a tener esa paciencia de esperar con confianza, con fe,
en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en lo que Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestra familia. Y para ello nos lleva a interesarnos cuál es por lo menos tres, vamos a ver, tres propósitos de la prueba. El primer propósito dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Es ahí en donde encontramos la primera propósito, hacernos perfectos. El significado en la palabra griega, esta palabra perfectos, significa teloi y quiere decir o va dirigida con respecto a tener el sentido de perfección por un fin determinado. Ser perfectos gradualmente para un fin determinado. Eso es lo que quiere decir esta palabra griega. Quiere decir que cuando el Señor trae una prueba a nuestra fe o trae una prueba a nuestra vida y está probando nuestra fe, nos está llevando a paso a pasito, poco a poco, a poder adquirir esa perfección, ese sentido de perfección cuando Dios tiene ya determinado un fin para nosotros. Todas las cosas que ocurren a nuestra vida, hermano, no vienen por casualidad, no vienen por un sentido nada más de lo que hoy me corresponde vivir. No, hermano. Todos los que hemos sido y hemos confiado en la obra de salvación del Señor y hemos sido transformados por su gracia, estamos seguros que lo que acontece a nuestra vida es un propósito de Dios, tiene un propósito determinado y mucho más cuando se trata de la prueba de nuestra fe, cuando se trata que el Señor está probando nuestra fe. Y lo podemos ver en ilustración de Abraham. Abraham, cuando el Señor le llamó y le habló y lo probó el Señor con respecto a su hijo, tuvo una dirección de Dios a Abraham y le dijo: Abraham, preséntame a tu hijo en sacrificio. Si Abraham no conociera o si Abraham no supiera que todas las cosas trabajaran con propósito, se hubiera desesperado, se hubiera desanimado, hubiera renegado contra Dios. Pero cuando nosotros analizamos el contexto bíblico, cómo Abraham accede a la petición de Dios, cómo en obediencia actúa para hacer lo que Dios le está pidiendo, nos hace entonces reflexionar que Abraham tenía conciencia que era una prueba de su fe y que esa prueba de fe Dios traería respuesta o resultados favorables, que lo haría más perfecto, que lo haría más completo, que estaría haciendo la obra en él. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos conscientes que lo que estamos atravesando, que lo que estamos pasando, no es algo de casualidad, sino es algo que Dios nos está llevando a probar nuestra fe, entonces entendemos y sabemos que todo lo que Dios está trabajando en nosotros, que todo lo que Él está permitiendo que acontezca en nuestras vidas, está organizado y está estructurado para un fin determinado que Dios quiere realizar en nuestra vida. No es algo sin ningún propósito, sin ninguna dirección, sin ninguna meta. Al contrario, sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas y dirigirá esto que está aconteciendo en mi vida para bien mío, para la perfección, para el fin determinado que Dios tiene. Cuando entendemos que la prueba viene de Dios, también no nos desesperamos. Al contrario, hacemos lo que dice aquí Santiago, nos armamos de paciencia, tenemos paciencia y damos a conocer o a saber y a elevar nuestra fe, pues sabemos que todas las cosas están en control de
nuestro Dios. No nos desanimamos, no nos quebrantamos, no nos abatimos, al contrario, porque reconocemos que aunque estamos experimentando un momento de crisis, un momento crítico en nuestras vidas, la fuente de bendición, el gozo de nuestro sostén estará ahí presente para socorrernos, para ayudarnos, para dotarnos de paciencia y hacer que la fe nuestra aumente. No solamente produce eso cuando hablamos de hacernos perfectos, sino también cuando dice que hacernos perfectos va determinado para un fin que quiere alcanzar el Señor en nuestra vida. Estamos hablando de hacernos idóneos, de hacernos capaces para desarrollar cierta tarea. Volviendo a recurrir al ejemplo de Abraham, el Señor quería probarlo para saber hasta dónde estaba la fe de Abraham. Estaba depositado su compromiso de Abraham en el Señor. Esto tenía una meta, un fin determinado. Y Dios quería hacer de Abraham la persona idónea, la persona cabal para realizar una meta. En Génesis capítulo 12, el Señor le dice que por medio de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Ese era el propósito cabal por el que el Señor llamó a Abraham, por el que el Señor quería formar de Abraham una nación grande, para que esta nación grande fuera idónea para hacer la tarea de proclamar, de llevar el mensaje de Dios, y que a través de él todas las familias de la tierra sean bendecidas. La prueba que en ese momento estaba experimentando Abraham, el Señor lo quería llevar a conocer y a reconocer que la fuente de toda bendición era Dios, y quería llevarlo a ser idóneo para la tarea que tenía no solamente Abraham, sino sus generaciones posteriores. Y lo logró, porque Abraham fue capaz de poder con paciencia resistir esta prueba de fe, y el Señor lo capacitó para completar y armonizar todas las cosas para la tarea que él tenía. Hermanos, si tú estás pasando un momento difícil, una crisis, una prueba de fe, ten conciencia que el Señor tiene un propósito de hacerte perfecto. Eso quiere decir ir llevando gradualmente tu vida a lo que Dios quiere realizar en ti, a la obra y al fin que Dios se propone en tu vida. Y si lo estás pasando, pídele solamente al Señor que te llene de paciencia, que te llene de fe, que te llene de la capacidad para entender cuál es el propósito de Dios con respecto a esa prueba. Lo segundo que encontramos, el segundo propósito para desarrollar en el carácter del creyente cuando estamos pasando por prueba, no solamente perfeccionarnos, sino hacernos completos. Cuando hablamos de esta palabra completos, en el griego quiere decir íntegro, perfecto por todas partes. Que por donde tú le busques, porque por donde tú quieres examinar la vida del creyente, lo encuentres completo, lo encuentres íntegro, lo encuentres sin ningún faltante. Eso quiere decir, la vida del creyente tiene que ser revisada. No solamente por Dios, tiene que ser revisada por los que están a nuestro alrededor. Y al vernos el Señor y al vernos la gente alrededor, tiene que llevarnos a mirar esa obra completa, esa obra cabal, esa obra íntegra, de tal forma que no haya nada en nuestra vida por lo que el diablo o alguna persona o la gente que nos observa poder agarrarse de ahí para no creer en el Señor. La prueba nos hace enfrentar las cosas difíciles en nuestras vidas con la capacidad y la integridad de saber que no podemos nosotros movernos de nuestra fe. Somos llamados a ser íntegros, a ser
cabales, a ser capaces de soportar incluso la prueba. Dios no nos va a dar pruebas que no seamos capaces de soportar, hermano. Y eso es la gracia de Dios. Si tú estás pasando una dificultad, si tú estás pasando un momento de prueba, es porque Dios sabe que eres capaz de poder llevar a cabo esa paciencia para que Dios esté trabajando en ti. Si algo Dios nos trae, es una prueba que no podamos soportar, una prueba que nos haga desistir, una prueba que nos haga desanimarnos. Sabe el Señor hasta dónde está la capacidad tuya para soportar cierta prueba. Y esta prueba de Dios nos hace enfrentarla con la actitud positiva. Por eso dice, sumo gozo, tener por gozo completo cuando tú estás pasando una prueba. Que no encuentre en nuestro corazón y en nuestro interior y en nuestra forma de pensar ni el enemigo ocasión para burlarse de nosotros, ocasión para hacernos caer, ocasión para hacernos desvanecer. Al contrario, que el enemigo vea la obra completa en nuestras vidas, que no hay en ninguna parte de nuestro corazón un sentido de aflicción, un sentido de tribulación, un sentido de desánimo, sino al contrario, un sentido de gozo, esperando que la obra de Dios sea completada en nuestras vidas, que seamos llevados a ser íntegros y que no haya en nosotros ninguna debilidad en la que el enemigo pueda tomar ocasión para destruirnos. Hermano, no solamente nos hace completos para hacernos estar firmes, estar íntegros, ser perfectos en todas partes, sino incluso para que nosotros podamos conquistar día a día incluso los pecados que hayamos nosotros tenido ahí escondidos, ahí dentro de nuestro ser sin confesarlos. Cuando estamos pasando una prueba de Dios, cuando el Señor nos mete en la prueba de fe, hermanos, no tenemos más que rendirnos a los pies de Dios, a los pies de nuestro Maestro y pedirle que nos purifique, pedirles que nos haga íntegros, pedirnos que nos santifique, porque es la forma en la que nosotros nos podemos llegar al trono de la gracia. Esta prueba nos va a llevar a que la debilidad del pecado sea posesionada por el Espíritu Santo de Dios y podamos nosotros sobreponernos a esta situación de pecado que nos hace estar débiles. Al contrario, nos hace estar fuertes. La prueba de nuestra fe fortalece nuestro espíritu y fortalece nuestra carne, hermano. Fortalece nuestro espíritu para no pecar contra Dios. Eso es lo que ocasiona cuando estamos llamados a hacer el propósito de completos, cuando somos pasados por la prueba de Dios. Lo tercero que nos lleva el propósito de la prueba de nuestra fe en el carácter del creyente, no solamente hacernos perfectos, no solamente hacernos completos, sino también nos lleva a realizar y a conocer que no somos nosotros suficientes. Nos hace reconocer que somos insuficientes. Dice la Escritura, sin que os falte alguna cosa. Nos hace mirarnos a nuestro interior para decir, yo no soy suficiente. Yo no soy súper creyente, súper cristiano, súper santo. No, hermano, nos lleva a reconocer nuestra debilidad, nos lleva a reconocer lo que el poder de Dios opera en nuestra vida. La palabra insuficiencia, que es lo que nos lleva, es la referencia al fracaso que nosotros estamos alcanzando. Nosotros en nuestra suficiencia somos llamados al fracaso continuo, hermano. Por nosotros mismos no tenemos ni la fuerza ni la capacidad de sobreponernos ni salir victoriosos en las pruebas.
es la bendición de Dios, es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es la fortaleza del Señor, la que nos capacita, la que nos llena, la que nos hace permanecer firmes cuando estamos enfrentando alguna prueba. Su suficiencia, en mi insuficiencia, se hace una realidad. El fracaso está cuando nosotros decimos, yo puedo pasar esto por mis propias fuerzas, yo puedo sobreponerme a esta dificultad, a esta crisis, a esta prueba. No, hermano, en esta tarde te pido que te pongas en las manos de Dios y que le rindas al Señor y le digas, Señor, estoy pasando esta prueba tuya, susténtame con tu gracia, susténtame con tu mano poderosa. Y entonces la debilidad, los temores saldrán corriendo, saldrán de nuestra vida, se humillarán ante el único que puede fortalecer nuestra vida. Cuando conocemos eso, día a día desarrollamos la práctica de vivir victoriosos, porque reconocemos que la vida en victoria está en Cristo, que la vida de gozo está en Cristo, que la vida de plenitud está en el Señor. A través de este día, hermano, te motivo, si tú estás experimentando un momento de crisis, un momento de prueba y tu fe está siendo probada, fortalécete en el Señor, anímate en el Señor, que el gozo de Dios sea tu fortaleza, que el gozo del Señor te haga estar estable, estar firme, creyendo en el Señor, y permite que la prueba de tu fe, la prueba que el Señor está trayendo a tu vida, cumpla estos propósitos que dice Santiago, te haga perfecto, te haga completo y quite de ti la suficiencia y ponga en ti el corazón humilde y sencillo para pedirle a Dios la fortaleza. Si nosotros estamos pasando algún momento crítico, esta tarde te motivo para que te humilles delante del Señor. Sé que no ha sido fácil, la prueba no es fácil, la prueba no es sencilla, pero cuando entendemos los propósitos que Dios tiene para nosotros, entonces somos fortalecidos, como dice Santiago, y entonces produce en nosotros paciencia, paciencia de esperar la respuesta de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, en este día. Y anima tu corazón el Espíritu Santo, que pueda traer ánimo a tu ser, que pueda traer fortaleza a tu corazón, y que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la aflicción que el Señor traiga a tu vida, pueda ser fortalecido con la gracia de Dios, esperando el propósito completo de Dios, que todas las cosas el Señor las lleve para el fin determinado que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Este día podamos nosotros decirle al Señor, Señor, fortalece mi vida, anima mi corazón y trae gozo en medio de la aflicción. Dios te bendiga, es un gusto poder estar contigo y te motivamos para que sigas conectándote con nosotros. Gracias a Dios, Dios te bendiga.